Listo, buenas tardes aprendices, ¿cómo están? Estamos iniciando la cuarta conferencia del curso de 50 horas de seguridad y salud en el trabajo. Les voy a compartir pantalla. Y me confirman que están viendo territorio en este momento. Confirmado. Señora. Listo, entonces vamos a ver, vamos a ir a la parte donde está el material de formación, que como ya les he compartido, entramos acá a contenido de curso, proyecto, y nos vamos acá donde dice actividad 4, y nos vamos acá donde dice material de formación. Movemos la flechita y nos vamos acá donde dice clic para ver el documento. En esta unidad vamos a hablar acerca de lo que es la auditoría y revisión por parte de la alta dirección para poder hacer la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces acá vemos el contenido, vemos la introducción, donde dice que en esta fase de implementación del sistema se enfoca en el reconocimiento y aplicación de mecanismos para verificar el cumplimiento de la implementación del sistema de acuerdo con la actividad económica. Y vemos acá lo que es una auditoría de cumplimiento. Empezamos hablando, esta parte de auditoría de cumplimiento le vamos a dar un mayor enfoque en la unidad 5, pero empezamos a hacer el preámbulo desde la unidad número 4. Dicen que una auditoría de cumplimiento es un proceso metódico para obtener evidencias que al evaluarse de manera objetiva permiten determinar la conformidad o en su defecto la no conformidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los requisitos. ¿Dónde están esos requisitos? Pues sabemos que en el decreto único reglamentario dice 1072 y en la resolución 0312 del 2019. Los resultados de la auditoría deben proporcionar información objetiva de los logros alcanzados, así como de las dificultades encontradas, de manera de que cada conclusión sea soportada en evidencias claras en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto lo vamos a hacer en una actividad muy completa para la unidad 5, no para la unidad 4. Acá vemos algunos conceptos, que es auditoría, ya ustedes saben que la metodología para los cursos virtuales se basa en la autoformación y que yo les estoy haciendo un repaso o mostrándoles cuál es el material de formación con el cual ustedes van a tener que profundizar ya ustedes aparte para que puedan realizar las actividades. O sea, acá hay algunos conceptos que son muy básicos que deben repasar posterior a la conferencia. Es que es una no conformidad, es el incumplimiento de un requisito. Estos términos los vamos a volver a revisar en la unidad número 5, como ya les dije. El alcance de la auditoría y evidencias de cumplimiento. El empleador debe realizar una auditoría anual. El sistema de gestión se debe actualizar anualmente, la cual será planificada con la participación del COPAS, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, que se puede hacer, ¿cierto? Porque uno dice, pero es que para hacer una auditoría tengo que contratar a una persona externa. No, yo puedo hacerlo con una persona de la empresa, solamente que debe ser independiente a la actividad o al proceso que se va a auditar, para que pueda hacerlo lo más imparcial posible. El programa de auditoría debe comprender, entre otros, la definición de la idoneidad de la persona que es auditada, es una persona que sepa de auditoría, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación. Acá se les presenta un modelo de formato de lo que debe contener una auditoría para que si ustedes lo van a implementar en sus empresas se puedan tomar desde acá. Dice, el proceso de auditoría deberá abarcar, entre otros, el cumplimiento de la política, el resultado de los indicadores. Básicamente todos estos ítems están en la resolución 0312. Y aquí está el ejemplo del procedimiento. Debe tener objetivo, definición, aspectos que serán verificados para evidenciar el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ustedes dicen, yo tengo que armar
mi soporte documental de la auditoría, aquí está cómo lo deben. Un buen ejemplo de cómo realizar ese procedimiento de auditoría. Aquí está todo. Y aquí está lo que debe contener el informe de auditoría. Y usted dirá, pero es que esa instructora va volando, como que tiene afán. No, lo que pasa es que en esta unidad debemos hablar de accidente de trabajo y ahí es donde me quiero enfocar un poquito, ahí es donde voy a hacer un pare. Entonces vamos a ir como esto, porque esto es más como de unidad 5, pero aquí se les empieza a hacer como el preámbulo, como les dije. Entonces igual esto aquí está muy detallado, cuando usted lo lea está bien explicado. Entonces por eso estoy un poquito rápido, pero no crean que es que tengo afán. Dice acá la auditoría, y como hay que hacerle, la persona que hizo la auditoría debe presentarle un informe de auditoría a la alta gerencia, y la alta gerencia a su vez debe hacer un informe ya general. Y usted dirá, pero ¿qué debe contener ese informe? Aquí les explica qué debe contener. Miren, las conclusiones, las firmas, Y la alta gerencia, como les acabo de decir, también debe revisar ese informe de auditoría y debe realizar su mismo informe. Entonces dice que debe hacer una revisión, que debe permitir inspeccionar las estrategias implementadas, revisar el cumplimiento del plano del trabajo, es decir, todo lo de la resolución 0312 que cumpla, basado en el informe de auditoría del auditor interno asignado. ¿Listo? Acá está todo lo de la 0312. No sé si alguno ya haya hecho el diagnóstico. Listo. Entonces aquí está. Ingeniera, Le escucho. ingeniera, una pregunta. ¿Sí? Las ARL también hacen auditoría, Sí, ¿cierto? claro, por supuesto. Sí. Pero las ARL no hacen auditoría para sanciones, que es de pronto lo que las empresas, cuando la ARL llega a auditar, se asustan. Es que si la ARL me encuentra una falla, me sanciona. No, el único que hace sanciones es el Ministerio de Trabajo. Las ARL están obligadas a hacer acompañamiento, y la forma de ellos hacer un acompañamiento es primero auditando la empresa, para ellos poder identificar qué le hace falta a la empresa y ellos poder entregarle ese soporte a la empresa, porque en caso de que se presente un accidente, a ella las van a llamar. Entonces, para ella poder eximirse de la corresponsabilidad, ella dice, no, nosotros a esa empresa fuimos y los capacitamos y los asesoramos y le entregamos toda la documentación e información. Si ya ocurrió eso, ya se lavan sus manitas haciendo esa auditoría y ese acompañamiento. Pero ellas no pueden hacer una sanción o multa ni nada. Vale, muchas gracias, ingeniera. Ok, sí, porque hay muchas empresas, yo trabajé con una ARL demoré bastante rato, y las empresas se asustaban cuando uno llegaba. Yo decía, pero no se asusten, si nosotros venimos a complementar o aportarle todo lo que a ustedes les hace falta. Y ya, es decir, somos sus aliados. ¿Listo? Igual que en el ejemplo de procedimiento del auditor interno, aquí también el material les entrega un ejemplo de procedimientos de cómo debe realizar el informe la alta dirección, por si ustedes lo van a realizar en sus empresas, ya tengan aquí la guía, la fecha de realización, el periodo realizado, fecha de la próxima revisión, etc. Y que debe contener, que es lo que ya hemos hablado, la parte de la resolución 032. Desarrollo, aquí les explican pasito a pasito los resultados y los planes de acción o planes de mejora, que ya una vez ya se haya reunido alta gerencia, pues es la que dispone el presupuesto, va a decir, bueno, esto para complementar esto para arreglar esto para direccionar esto. Listo. Los resultados de la revisión de la alta dirección deben ser documentados y divulgados al COPAS o al vigía y al responsable del sistema de gestión, es decir, quien lo está ejecutando. Listo. Aquí venimos a la parte en la que quería de pronto hacer un poquito de pausita. Primero porque es un tema un poco polémico, que tiene bastantes vacíos, y segundo porque pues hace parte de la actividad que deben presentar para la unidad 4. Entonces empecemos hablando de investigación de incidentes, accidentes e enfermedad laboral. Entonces busquemos acá conceptos básicos. Incidente. Las OSHAs 18.000 definen un incidente como un suceso o sucesos relacionados con el trabajo
en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño o un deterioro a la salud. O sea, pudo haber pasado, pero no pasó. Eso es lo que la definen las OSHAs. La resolución 1401 define el incidente como un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con con potencial de ser un accidente, por eso se deben reportar, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad. O sea, lo mismo, no pudo haber sido algo grave o una lesión, pero no pasó. Y la misma resolución, la resolución 15, la ley 1562, define accidente de trabajo de esta forma. Entonces ya miramos la definición que da las OSHA a incidente, la definición que da la resolución 1401 a incidente de trabajo, y esta es la definición que da la ley 1562 del 2012 a accidente de trabajo. Dice que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, es bien importante, la causa o la ocasión, directa o indirectamente, y que produzca en el trabajador este tipo de resultados: lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica. Esta palabra fue incluida en la ley 1562 porque en la 1295 y el 94 la definición era exactamente igual, solo que no incluía esta palabra. Entonces, acá es donde es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando no hay ningún tipo de lesión, lo consideramos incidente de trabajo, pero que cuando ya ocurre una lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte, se considera un accidente de trabajo. Además, que tiene que haber una relación con la actividad laboral o con la actividad para la cual fue contratado el trabajador. Entonces, por ejemplo, en esta parte psiquiátrica, en un lugar de trabajo, digamos, el caso que hubo en una de los cadenas, de los almacenes de cadena, que llegó, hubo un problema ahí en la parte de caja, alguien sacó un arma y disparó y pues asesinó una de las cajeras, ¿verdad? En ese caso, pues acá vemos que es un accidente de trabajo porque estaba haciendo su actividad y el resultado es la muerte, pero sus compañeros de trabajo que también estaban ahí sufrieron una perturbación psiquiátrica. Ellos también se les tiene que hacer reporte de accidente de trabajo a todos los que presenciaron ese accidente, y se les debe mandar a medicina general, luego a psicología o psiquiatría, y se le debe dar su incapacidad. Ahorita vamos a hablar de todo, de su incapacidad, se les debe dar su atención asistencial, etcétera, todo porque presentó un accidente de trabajo a nivel psiquiátrico o psicológico. Entonces, por ejemplo, la secretaria llega a la empresa, pero entrando a la empresa, dentro de la empresa decide bajar un mango, se sube, baja el mango, y bajando el mango se cae y se fractura. Eso no es un accidente de trabajo, eso es un accidente común, porque a ella no la contrataron para bajar mangos. Pero si ella está en la oficina y va a desconectar, porque por políticas de la empresa antes de salir todos los equipos deben estar desconectados por el tema de conservación de medio ambiente, etcétera, entonces desconecta y recibe una descarga, por poner un ejemplo. Eso es un accidente de trabajo. Digamos que ella salía a las 6, pero terminando un informe que el jefe le había pedido que tenía que entregar, ella desconecta eso. No le puede decir, no, pero es que usted ya era fuera de la hora laboral. No, es un accidente. Primero porque ella se quedó ahí por ocasión y por causa del trabajo. O sea, porque si el jefe no le dice que se quede hasta terminar el informe, que ya puede haber terminado al día siguiente, entonces ella no le hubiera pasado eso. Y si las políticas de la empresa no exigieran que todos los equipos electrónicos deben quedar desconectados, ella tampoco le hubiera pasado eso. Eso se considera como un accidente de trabajo. Los accidentes de trabajo deben reportarse dentro de las 48 horas después, pero también se puede hacer un reporte extemporáneo, pues si pasa cualquier cosa, era festivo, el trabajador no sabía cómo manejar la situación. ¿Quién define
si es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo. En primera instancia lo define el médico quien recibe al trabajador accidentado. En el historial clínico él debe colocar paciente que ingresa, que estaba realizando una actividad laboral. En ese momento, cuando él define que eso es un accidente de trabajo, porque a él el trabajador le dice yo me encontraba trabajando, entonces se debe llamar a la administradora de riesgos laborales y la ARL debe empezar a asumir el pago a la IPS de esa prestación de servicio de ese trabajador. Si posterior a eso han pasado 15 días, 20 días, una semana, y ya se dan cuenta en la investigación que debe ser arrojada después de los 15 días del accidente, que por parte del Comité de Investigación de Accidentes e Incidentes de la empresa, que eso no era un accidente de trabajo, entonces la ARL le pasa lo que se ha gastado hasta el momento con ese trabajador a la EPS. La EPS debe cancelarle algo manejo interno de ellos, debe cancelarle a la ARL lo que se gastó y a partir de ese día empieza a asumir los costos de las prestaciones asistenciales de ese trabajador, la EPS. ¿Cuál es la diferencia? Por supuesto que hay una diferencia. La EPS paga la incapacidad a partir del tercer día, la EPS paga la incapacidad en el 69, redondeemos los 70%, y la la EPS maneja un postplan obligatorio de salud, que son básicamente medicamentos, un listado de medicamentos de profesionales a los cuales la persona tiene derecho. Lo que no esté dentro del POS, entonces debe ser asumido por la persona. Algún medicamento de alto costo que no esté en el POS y el paciente lo requiera, el paciente debe asumirlo de su bolsillo. En la ARL paga la incapacidad a partir del primer día, la paga al 100% y la ARL no maneja POS. Es decir, que todo lo que la IPS, los especialistas que estén tratando al trabajador requieran, todo lo va a suministrar la ARL. Entonces sí hay una diferencia entre quién va a asumir mis prestaciones asistenciales, quién las va a pagar, quién me está soportando mientras yo estoy en la clínica o mientras el trabajador está en la clínica, la ARL o la EPS. Entonces es bien importante identificar si lo que ese trabajador sufrió fue un accidente de trabajo o no un accidente de trabajo, y eso me lo dice simplemente la norma, el artículo 3 de la ley 1562, que define accidente de trabajo, que fue lo que les acabo de leer. ¿Preguntas hasta el momento? Nasli, Pedro, Andrés, ¿no hay preguntas? Pues, ingeniera, yo sí tengo como una inquietud. Digamos, ¿el reporte ese de FURAT va también ahí o no? Sí, claro, es que ese es el reporte que se hace, el FURAT. El FURAT es el formato de accidente de reporte de trabajo, se llama FURAT. Ese es el que debe presentar. Ese es el que debe presentar a la ARL, el responsable de seguridad y salud en el trabajo debe llenarlo. Pero, por ejemplo, algunos casos, como todavía estamos crudos en muchas partes acerca de este tema, el de seguridad y salud en el trabajo no lo hizo porque considera que no es accidente de trabajo, pero el trabajador que es el que está afiliado a la ARL considera que sí, él puede llenar mismo su FURAT. Ya se recuperó, pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, no sé, y él llenó su FURAT y lo entregó a la ARL. Eso lo puede hacer, porque es que él debe hacer valer sus derechos, y si él considera que eso es un accidente de trabajo y tiene como demostrar que eso es un accidente de trabajo y que lo está atendiendo la EPS, pero debería estarlo respaldando la ARL, también lo puede hacer. Entonces el FURAT, claro, es el que se llena cuando ocurre un accidente de trabajo, el que se debe presentar a la ARL. Sí, señora. Muchas gracias, ingeniera. Ok. ¿Alguien más? ¿De algún caso que quieran compartir de accidente de trabajo?
que usted crea que es un accidente de trabajo y de pronto le dijeron que no era un accidente de trabajo. Pues, profe, sería un caso en que, digamos, una cajera, porque el señor le hizo el reclamo de mala manera, podría ser eh, maltrato psicológico, podría ser así, o psicosocial, perdón. Ella está expuesta a ese peligro. Entonces, si yo soy la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo, como yo sé que mis cajeras están expuestas a eso, yo tengo que empezar a darle manejo psicológico acá. Ya sea que lleve una psicóloga, ya sea que en la parte de las pausas activas les recuerde mucho eso, hacerles terapias de meditación, de relajación, ya esa parte la voy a manejar yo acá. Pero eso no tiene que ver con accidentes o con incidentes. Es que un trabajo, y está atendiendo y al señor que ella está atendiendo no le pareció y cogió la botella y se la partió en la cabeza. Eso sí es un accidente de trabajo, por decir. Cogió alguna lata y se la puso en la cabeza y la laceró. Eso es un accidente de trabajo, pero que la haya insultado, que la haya hecho, a menos de que tú le hagas seguimiento a ese trabajador y te des cuenta es que falta mucho de trabajo, se incapacita mucho, entonces ahí tú a uno averigua por qué es, porque esa respuesta al ausentismo, por qué me están aumentando los niveles de ausentismo, porque ese trabajador está aumentando con depresión, porque eso lo puede llevar a ellos a tener una enfermedad laboral que se llama el síndrome de Burnout o síndrome del quemado. Entonces trabajo porque tengo que trabajar, pero a mí ese trabajo no me gusta, porque a mí no me gusta que me estén haciendo mala cara, no me gusta que me insulten, no me gusta que los clientes son altivos con uno. Entonces eso lo puede llevar a síndrome de Burnout y hay mucha gente hospitalizada en clínicas psiquiátricas y de reposo por síndrome de Burnout, por estrés laboral. Ya sería ya de pronto lo máximo. Entonces nosotros lo que hacemos es identificarlo y empezar a darle freno, como te dije, con las terapias de relajación, con terapias de meditación, con mucho manejo psicológico para que ellos puedan entender que el trabajo son clientes que también tienen sus situaciones y que puedan hacer el corte de que no es nada personal ni nada contra ellos, sino que hace parte de su ambiente laboral y que tienen que aprender a manejarlo. Y pues si ya tú ves que está afectando mucho psicológicamente a ese trabajador, sí hay que mirar a ver, hablar ya personal, ya que no puede trabajar, porque no todos servimos para todo. Entonces esa parte también se debe medir. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias, señora. Listo, perfecto. Bueno, entonces otra cosa que le querías hablar era la de la parte de los accidentes en trayecto, que son aquellos accidentes que ocurren durante el desplazamiento del trabajador de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, siempre y cuando el medio de transporte lo proporcione el empleador. Si el trabajador se va en su vehículo propio, en un vehículo alquilado, en un vehículo, no se considera un accidente de trabajo. Si al trabajador se le proporciona auxilio de transporte, tampoco se considera un accidente de trabajo. Solo se considera si va en un vehículo proporcionado por la empresa. ¿Listo? Bueno, y también se considera accidente de trabajo, pues, en evento que ocurra, digamos, en una actividad, perdón, o, recreativa que haya realizado la empresa y jugando en alguna actividad lúdica, alguien sufre algún tipo de lesión, también se considera eh, un accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces es bien importante porque, por ejemplo, a veces, pero es que esa persona, él estaba ahí y él estaba haciendo otra cosa que no tiene que ver con lo para lo que fue contratado, pero estaba dentro de la empresa, entonces sí es accidente de trabajo, no. Tiene que haber una causa o una ocasión del trabajo, o sea, para lo cual fue contratado para que se pueda considerar un accidente de trabajo. ¿Listo? ¿Preguntas? Sobre los movimientos repetitivos lo Sí. conllevan a uno a tener enfermedades profesionales como es el problema del síndrome de Caspiano. Sí. ¿Por qué esta enfermedad no está catalogada así como accidente?
No, o sea, no es accidente profesional, miren cómo se debe definir. Accidente lo define la norma de trabajo. Porque el síndrome de túnel del carpio es una lesión progresiva que se desarrolla con el pasar del tiempo. Y si tú ves acá, accidente de trabajo es un suceso repentino. Entonces, por eso no es un accidente de trabajo, sino es una enfermedad. El síndrome de túnel del carpio se considera una enfermedad laboral, no un accidente, porque tú no adquieres el síndrome de túnel del carpio en 5 segundos. Tú debes estar expuesto mínimo 10 años a un movimiento repetitivo o menos, y si estás asociado a enfermedades de pronto degenerativas y vas a aumentar esa condición con el trabajo, por ejemplo, en un computador o en alguna máquina que requiera que estés moviendo constantemente la muñeca. Entonces, por eso no se cataloga accidente de trabajo, pero sí se considera enfermedad laboral. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. Bueno, muy bien entonces. Algo más les iba a mostrar de acá. Bueno, listo, ahí está la parte de investigación de accidente de trabajo. Y vamos a mirar lo que son las causas básicas. Todos los accidentes son causales, o sea, ningún accidente ocurrió por casualidad, ese era el día de él, no. Todos los accidentes se pudieron evitar si se hubiesen tomado las medidas o si se hubiesen aplicado de manera correcta los procedimientos de seguridad para ese tipo de actividad que realizaba el trabajador. Hubo una falla, una omisión, y por eso, ¿alguien entró? Ingeniera, ¿Sí? lo que pasa es que hay empresas que digamos que no ven la importancia de invertir en él. Sí, la mayoría. Y entonces uno qué hace en esos casos, porque la mayoría lo culpan es al de seguridad ocupacional. ¿Lo culpan en qué? ¿Cómo En así? el sentido de que usted me está diciendo que digamos hay que invertir en que digamos ay, ¿cómo le digo yo? Ay, yo me enredé. Dale, yo te escucho. Digamos, la empresa necesita una camilla en causa de que haya un accidente, ¿sí? Pero hay empresas que no facilitan eso, porque, digamos, dicen, no, yo me ahorro eso porque acá mi empresa, pues, no hace tal actividad. Por ejemplo, el trabajo en altura. Entonces, ahí, ¿cómo uno hace? No, espérate un momentico que sí, de verdad me enredaste. No, si la empresa no lo necesita, por ejemplo, es una empresa que no hace trabajo en altura, no se necesita comprar equipo contra caídas, ¿verdad? Eso estamos claros. Pero digamos la parte todo lo que es de plan de emergencia, lo que me acabas de decir, planilla, botiquín, todo eso, extintores, todo eso, ¿verdad? Entonces tú le dices a ellos, bueno, miren, necesitamos los extintores y todo, Entonces ellos dicen, no, ¿eso para qué? Yo no voy a, ¿eso para qué usted me va a hacer gastar plata en eso? Entonces tú le muestras la norma, para eso hay una norma, ¿verdad? Entonces usted le dice, mire, la norma tal estipula que nosotros como empresa, que riesgo tal, debemos tener señalización, y todo lo tenemos. No, pero bueno, entonces usted me va a firmar acá esta acta donde ustedes como empleadores se niegan a cumplir la norma, usted me firma acá y yo firmo acá, y usted ahí me exime a mí, ahí inmediatamente el empleador te empieza a eximir, aunque el empleador es el principal responsable, pero es una forma de tú lavarte las manos. Entonces te va a decir, no, pero ¿cómo así? Si usted me firma, donde si a mí me llegan a hacer una auditoría, yo digo que fue que yo sí le dije a usted, porque yo sí sabía qué norma se tenía que implementar, pero ustedes fueron los que no ejecutaron. Hágame el favor y me firma.
No, yo no le voy a enfermar. Entonces vamos a implementar el presupuesto. En el presupuesto anual yo les coloqué que debíamos, que se tenía que asignar tanto dinero para la compra de este tipo de artículos, y ya esa es una de las formas como tú puedes hacer para que ellos, lo que pasa es que ellos desconocen por qué es importante, y aparte de que están incumpliendo la normatividad, o sea, están entrando, se están acarreando una posible sanción. Entonces esa es la forma donde uno dice, bueno, yo les dije, pero yo no los puedo obligar, porque yo igual, yo soy subordinada, entonces yo estoy aquí recibiendo un sueldo, pero ellos ya saben, ya se les informó, y ellos ahí te lo exime a uno de cómo hacerlo. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Listo, pues. Bueno, entonces los accidentes no son casualidades, son causales, o sea, son causados, y son causados cuando vamos a hacer la investigación. Encontramos que hay unas causas básicas y unas causas inmediatas de ese tipo de evento. Las causas básicas son causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándar que antes se conocían como actos y condiciones inseguras. Factores que, una vez identificados, permiten un control administrativo significativo. Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos o condiciones subestándar y por qué existen condiciones. Bueno, listo. Acá dice la norma técnica NTC 3701, la guía de clasificación, define que para las causas básicas vamos a encontrar factores personales y vamos a encontrar factores de trabajo. Los factores personales, las causas, tienen que ver con la capacidad del trabajador, sus destrezas, aptitudes, y los factores de trabajo tienen que ver con la gestión de la empresa, qué tipo de equipos compró, la calidad de los materiales, cómo está evaluando las medidas de control. Y dentro de las causas inmediatas encontramos que son las circunstancias que se presentan justamente antes del contacto. Por lo general son observables o se hacen sentir. Dentro de las causas inmediatas encontramos los actos subestándar, que son acciones u omisiones que comete el trabajador y que pueden generar un accidente. Y las condiciones ya hace referencia a la situación del entorno o el lugar, la parte locativa de la empresa que va a permitir que ocurra ese accidente. Entonces repasemos. Todos los accidentes de trabajo van a tener unas causas básicas y unas causas inmediatas. Dentro de las causas básicas vamos a encontrar los factores personales y los factores de trabajo, y dentro de las causas inmediatas vamos a encontrar los actos y las condiciones subestándar. Un ejemplo de factor personal es, digamos, la persona no se le había hecho inducción completa y no tenía un conocimiento completo de cómo se manejaba esa máquina. Un factor de trabajo era que, por ejemplo, a la máquina le hacía falta una pieza, una parte, y esa pieza fue la que se soltó por falta de mantenimiento, etcétera. Una causa, ¿verdad? Ya llevamos dos causas del evento. Otra causa puede ser que el trabajador omitió colocarse las gafas de seguridad, no se las puso, ¿cierto? O omitió la señalización de advertencia de alto voltaje, por ejemplo. Y las condiciones subestándar puede ser que es que la pared se encontraba agrietada, no estaba señalizado, y la pared se cayó y se vino encima y le cayó al trabajador. Lo mismo puede ser con el techo, o el piso estaba a desnivel, y eso también es una condición subestándar. ¿Listo? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que cuáles fueron las causas que hicieron que ese evento se presentara. Algo que quiero aclarar es: la investigación de accidente incidente de trabajo se realiza con el ánimo de identificar cuáles fueron las causas
y no de identificar, es que eso fue, no identificar culpables, es que eso fue porque él no se puso el casco. Y como él no se puso el casco, entonces eso no es un accidente de trabajo, ¿no? Porque si eso fuera así, la norma lo dijera. La norma dijera, no es accidente de trabajo si el trabajador no cumple con lo que la norma dice. No. O sea, es mi responsabilidad hacer que él cumpla. Sobre todo porque yo tengo que empezar a concientizar. Es que las personas de seguridad y salud en el trabajo, cuando entran a las empresas, se creen los supervisores y se vuelven un factor más de riesgo para los trabajadores. Entonces el trabajador ve allá que viene, ay Dios mío, ya viene ese otro, y yo ahora me tengo que ponerme este casco que me da un dolorazo de cabeza. Entonces, ¿por qué le da dolor de cabeza el casco? Venga para acá, yo no soy su supervisor, yo estoy aquí, yo soy de seguridad y salud, yo velo por su seguridad y por su salud. Si usted ese casco le da dolor de cabeza, manifiéstemelo. Si yo tengo que cambiarle el casco, tengo que rotarlo, tengo que sacarlo, tengo que mirar por qué le da dolor de cabeza, porque a mí me interesa que usted haga su actividad de la mejor forma, porque si usted hace su trabajo bien, a la empresa le va bien y la empresa es más productiva y le van a salir más contratos, va a haber mucho más trabajo y va a haber ampliación y la empresa va a crecer, y a usted le va bien, a la empresa le va bien y a mí me va bien. Pero si yo no me puedo poner, usted póngase el casco, no, a mí no me importa si usted le da dolor de cabeza, a mí no me importa si usted no hace su trabajo, no me importa, se lo pone porque usted, ese no es el trabajo de nosotros. ¿Listo? Entonces, la investigación de accidente no se hace para identificar culpable, porque así un trabajador no se haya puesto el EPP, ¿verdad? ¿Estaba haciendo su trabajo? Sí. Entonces fue un accidente de trabajo. ¿Fue un evento repentino? Sí. ¿Fue por causa con ocasión? Sí. ¿Generó una lesión? Sí. Entonces es un accidente de trabajo. ¿Quién paga? ARL. ¿Listo? Entonces, se hace para que yo pueda identificar por qué ese trabajador no tenía las gafas puestas, corregir, implementar, cambiar, mejorar mis métodos de prevención y que ese evento no se vuelva a presentar más nunca en mi empresa. Para eso se hacen las investigaciones de accidente e incidente. ¿Listo? Entonces, cuando entendamos la visión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas, les aseguro que los tanto empleadores como empleados van a aceptar mucho más estas actividades, porque es que desde que entró el de seguridad y salud en el trabajo, la empresa produce más. Antes producíamos 1000 calzados, ahora estamos produciendo 1200, 1300. O sea, la gente está más motivada para trabajar. Qué raro, ¿verdad? Algo está pasando, algo se está haciendo bien. Entonces, esa es la función de nosotros, de seguridad y salud en el trabajo. Y esa es de pronto una de las piedras gigantes que tenemos que saltar, porque la gente se capacita para que vaya a las empresas a creerse supervisores y a molestar a los trabajadores y a hacer un peligro más, un factor de peligro más para los trabajadores. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. Entonces ya tenemos que aprender a identificar qué causó, si fue un factor personal, un factor de trabajo, un acto subestándar o una condición subestándar, lo que me generó que ese evento ocurriera en la empresa. ¿Listo? Ahora aquí habremos bueno, los accidentes graves se deben reportar ante el Ministerio, los accidentes graves mortales se deben reportar ante el Ministerio de Trabajo, los demás accidentes no, y los incidentes se tienen que reportar, porque cuando yo reporto un incidente, eso me va a evitar que en un futuro se presente, esa misma situación se presente, pero se haya convertido en un accidente de trabajo. Entonces es importante reportar, y eso los trabajadores lo deben tener muy en cuenta. Aquí está la parte de investigación de accidentes, quienes deben conformar el equipo investigador de accidente. El equipo lo conforma el responsable de seguridad y salud en el trabajo, un representante del COPAS, el jefe inmediato o directo del accidentado, y cuando es grave o mortal debe haber un representante de la ARL. Entre ellos hacen todo lo que es la investigación de accidente de trabajo y entregan el informe final, causas básicas, causas inmediatas, etc. Bueno, aquí están las obligaciones de las administradoras de riesgos laborales, pero lo que la compañera preguntó es esto:
ya la compañera preguntó lo de la ARL, ellos deben hacer el acompañamiento, deben hacer la auditoría, pero para poder identificar cuáles son las falencias o qué les hace falta, los faltantes de la empresa, y ellos poder entregar ese soporte si se ayuda en la parte normativa, más que todo en la parte documental a las empresas. Aquí hay más obligaciones. Aquí está el procedimiento para la investigación de accidentes e incidentes. Se debe hacer el reporte del evento. Reconozco el evento. Bueno, ya estas son las recolecciones de las evidencias de la información. Todas las entrevistas que deben hacer. Se debe escoger uno de los métodos que ya lo hablamos, lo repasamos un poquitico en unidad 1. Y se debe elaborar pues lógicamente un informe final. Aquí está la parte de enfermedad laboral, que la encontramos esta definición en el artículo 4 de la ley 1562, y dice que es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes o propios de la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. En Colombia, en el decreto 1477 del 2014, expide la tabla de enfermedades laborales. Esta tabla debe ser actualizada por lo menos cada 3 años, atendiendo estudios técnicos financiados del Fondo Nacional de Riesgos Laborales. Entonces usted va a revisar la tabla, usted dice yo tengo tal enfermedad, y usted revisa la tabla de la 1477 y usted no encuentra lo que usted le diagnosticó el médico ahí, no importa, no quiere decir que si no aparece en esa tabla no se considera una enfermedad laboral. Yo debo demostrar la relación que hay entre mis síntomas, mis patologías con el medio en que trabajo. Miren, un caso de un trabajador, él trabajaba en unos, pues es decir, bueno, ahorita no recuerdo muy bien, pero ellos tenían que meterse unos pozos con unas máquinas para hacer no sé si era el llenado o el vaciado o la limpieza de sus pozos, pero eran unos pozos que quedaban como el resultado de unas exploraciones subterráneas, y ellos se metían ahí. Ahorita no recuerdo muy bien exactamente qué hacía el trabajador. Lo que sí sé es que él, posterior a ese trabajo, unos meses después, empezó a presentar una dermatitis crónica terrible en sus partes genitales, y tenía una pelea con la ARL porque la ARL no reconocía esa enfermedad como una enfermedad laboral, porque decía, pero es que eso está en su parte genital. Si fuera por su actividad laboral, usted tuviera dermatitis en todo el cuerpo. Y él tenía que echarse una crema que era súper carísima, que era la única que le controlaba, eso le supuraba mucho, que le controlaba eso, y la crema creo que era carísima, y la EPS no la cubría porque no estaba dentro del POS, y la RL porque no reconocía la enfermedad. Pero él manifestaba que eso había sido desde que él entró a trabajar, porque él antes de empezar a trabajar todavía estaban en toda la investigación de por qué la tenía, de si cuántas parejas tenía, porque le habían descartado, creo que le habían descartado enfermedad de transmisión sexual, entonces era una bacteria, y estaban investigando efectivamente. Y ya lo último que supe fue que ellos estaban investigando si la bacteria que él tenía ahí la encontraban dentro, estaban haciendo pruebas de laboratorio en los pozos donde él había trabajado, porque él estaba incapacitado, y si encontraban la bacteria dentro de esos pozos, entonces ya inmediatamente ya tenían que, no podía hacer nada la ARL, tenía que pues calificarla como enfermedad laboral y empezar a asumir todas las prestaciones asistenciales. Y eso es lo que le quiero decir, porque hay gente que dice, no, pero es que la ARL no me va, si yo estoy seguro, yo tengo que demostrarlo, y hay formas como hacer. Listo, eso es la parte de enfermedad laboral, y pues lógicamente las enfermedades laborales no se dan de la noche a la mañana, debe haber una exposición continua frecuente al factor de riesgo.
para que se considere. Primero pasa por valoración de médico general, luego de médico de ARL y luego por una junta de invalidez que regional o local o nacional, que va a verificar si realmente es una enfermedad laboral o no, donde hay un grupo interdisciplinario formado por psicólogos, médicos, que van a determinar si esa persona qué porcentaje de incapacidad laboral está presentando y si debe ser pensionada o debe ser reubicada dentro de la empresa. ¿Listo? Bueno, esa es la parte de enfermedad laboral. No sé si tengan alguna pregunta. Aquí hay un ejemplo de procedimiento para investigar una enfermedad laboral. Básicamente, y listo. ¿Preguntas hasta el momento? ¿No hay preguntas? Ok, bueno, listo. Entonces vamos a mirar la guía de aprendizaje. De la unidad 4. Aquí está, ya la conocemos. Aquí encontramos la competencia, aquí encontramos el resultado, de aquí encontramos presentación e introducción. Y aquí en la última parte encontramos las actividades que nos pide que debemos realizar. Dice que la evidencia número 1 es una actividad interactiva, que la vamos a encontrar acá en evidencias. Una evaluación, el reporte que ahorita se los muestro. La actividad interactiva, le da clic acá, ya pueden realizar la actividad interactiva. Que la evidencia número 2 es la prueba de conocimiento, un cuestionario de preguntas sobre auditoría y revisión por la alta dirección, es decir, sobre el material que acabamos de repasar, que lo vamos a encontrar acá. La evaluación, le damos clic acá y podemos realizar la evaluación. Y la tercera evidencia, que son 3 actividades, es el reporte escrito de un accidente de trabajo, un incidente y una enfermedad laboral. Un documento que contenga el reporte de un accidente de trabajo, un incidente y una enfermedad laboral generada en el sector económico al que pertenece la empresa donde labora. O cualquiera que usted sepa, conozca, investigue, lo puede colocar. Entonces ese formato lo vamos a descargar acá donde dice evidencia 3 de producto. Vamos a dar aquí donde dice clic para ver el documento. Y vamos a ver qué vamos a realizar en la actividad de producto de la unidad número 4. Este es el formato que deben descargar. Y aquí van a encontrar, bueno, acá está el número, son 3 actividades que hay que hacer. La fecha pues no es importante, la identificación del trabajador no es importante, la ocupación sí, por supuesto que hay que colocar qué oficio que estaba haciendo el trabajador, el departamento sesión al que pertenece, administrativa, operativa, el sitio del evento, el patio, el taller, etcétera. Y la descripción del evento. Recordemos que hay que describir un accidente, un incidente y una enfermedad laboral. Entonces, acá en la descripción, voy a describir el accidente de trabajo, bueno, lo que yo voy a describir, por favor, realícenlo detalladamente. El trabajador, siendo las tal y tal hora, se encontraba manipulando tal herramienta en tal sitio y se encontró, se le soltó y se cayó y se le lesionó, se laceró. Recuerden que si tiene una lesión, es un accidente, si no genera lesiones, es un incidente, y ya la enfermedad sí es algo muy progresivo, que haya pasado mucho tiempo. Entonces, cuando ya usted escriba los 3 eventos, un accidente, un incidente y una enfermedad laboral,
Cada evento usted le va a identificar las causas básicas y las causas inmediatas de ese evento. O sea, va a ser un análisis de causalidad. Entonces, ¿qué causó ese evento? Si ocurrió una condición subestándar, ¿qué generará ese evento? Si ocurrió un acto subestándar, ¿qué generará ese evento? Si hay un factor de trabajo que generará ese evento o un factor personal que generará ese evento. Si usted considera que hay 4 causas para ese evento, las puede colocar las 4. Si usted considera que hay 3, si usted considera que hay 2, coloque 2. Pero mínimo debe haber identificado una causa. Lo importante es que yo sepa bien cómo fue el evento, qué fue lo que pasó, y ya yo sabiendo, teniendo todos los datos de cómo ocurrió el evento detalladamente, yo puedo identificar las causas inmediatas y las causas básicas que llevaron a la ocurrencia de este evento, ya sea incidente, accidente o enfermedad laboral. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Digamos que desde acá llenar todo esto acá. 3. ¿Listo? ¿Preguntas? Sí, profe, le iba a preguntar, donde dice identificación del trabajador debe ser el nombre. No, ese es el número de documento. Por eso le digo, estas 3, estas 2, o sea, la fecha del evento es irrelevante y la identificación del trabajador también es irrelevante. No. Y en el sitio va el lugar donde ocurrió, sí, claro, en las escaleras de la oficina principal, de la oficina de gerencia, en portería, en parqueadero, exactamente. Y acá ya bien la descripción, cómo fue lo que ocurrió, qué fue lo que generó, todo. Ok, profe. Le iba a comentar, yo realicé la actividad de la identificación de causas y el cuestionario, pero no me salió la nota. Yo le escribí en el foro de dudas. Hiciste la actividad interactiva y el cuestionario. Correcto. ¿Y a ninguno de los dos te salió nota? No, ninguno. Yo le escribí el día que lo hice en el foro de dudas y le colgué la evidencia. Listo, perfecto. Yo reviso y yo te coloco la nota internamente. Ok, gracias. A mí también me está pasando eso, profesora, que no me han salido las notas. Bueno, ya sabes, me escribes en el foro de dudas y me adjuntas el pantallazo que evidencia que realizaste la actividad. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas? Bueno, listo. Muy bien, aprendices. Entonces, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta 4ª conferencia, que nos queda una conferencia, la 5ª. Espero que todos estén cumpliendo con las actividades. Recuerden que el 30 de agosto pues cerramos, ya no se reciben más actividades hasta ese día. Espero que aprovechen todo este material, todo este conocimiento y lo apliquen en sus empresas. Les deseo un feliz inicio de semana a todos y ya saben que quedamos conectados a través del foro de dudas, correo electrónico, a través del grupo de WhatsApp. Yo voy a estar ahí con ustedes bien pendientes, apoyándolos en todo lo que ustedes necesiten con todo el gusto del mundo. ¿Listo? Que tengan una excelente noche todos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, ingeniera.